10:30 Borroni. Bueno, 10:32. El periodismo a la manera de Fernando Borroni. Hace unos días, cuando se conocía la fórmula de Unión por la Patria encabezada por Sergio Massa, decíamos que uno tenía una opción, que era asumir la realidad tal cual es, intentar transformarla, ponerla en discusión sabiendo cuáles son los límites, o enojarse con ella. Y que seguramente si uno se enojaba con esa realidad, lejos estaba de poder transformarla o de recorrer junto con ella un camino de cierta madurez. Aceptarla para transformarla no significa no discutirla. Comprenderla no significa obedecerla en todo lo que forma parte de su lenguaje, de su mecanismo de comprensión, de sus niveles de discusión. Por lo tanto, qué bueno sería que cualquiera que decida acompañar la fórmula de Unión por la Patria lo haga con un mínimo de argumento, aunque ese argumento no sea parte de su simpatía política, será sustento del porqué de su voto. Que se entienda que la unidad es el único camino posible para ganar las elecciones no significa que la unidad sea unanimidad y no significa que se acepte el silencio como metodología de construcción política, ocultando los matices, ocultando las miradas, ocultando los desencantos. La elección puede darse bajo una lógica de masificación, vacía, bajo una lógica futbolera. Me pongo la camiseta del peronismo y voto peronismo, por más que muchas veces no queda claro qué es el peronismo en términos de acción política. La lógica futbolística para la política, más temprano que tarde termina mal. Por lo tanto, qué importante es poder nutrirnos de argumento como para que esa decisión sea en pos de lo colectivo y que exceda el mundo de la reflexión o del análisis puramente individual. Aún más, esto se hace más importante al día de hoy, más imprescindible, luego de la decepción del gobierno de Alberto Fernández, que rápidamente, como lo había elegido Cristina, se maduró de inmediato esa elección. Ahora es distinto. Ahora se necesita entender el porqué de esta decisión, porque lo que sigue no va a ser fácil, porque la discusión, entre otras cosas, genera que no se le otorgue un cheque en blanco a nadie. Si hay algo que no tiene y no tendrá Sergio Massa, es un cheque en blanco, de ninguna manera. Y porque al mismo tiempo todos debemos saber que un frente de gobierno, cualquiera sea su candidato, es un espacio por naturaleza de tensión política. Y llevar adelante esta tensión con ciertos argumentos, con ciertas miradas estratégicas, con ciertas miradas hacia atrás que nos ayuden a comprender el presente es mejor. El militante político, el sujeto politizado, no es un hincha de fútbol que va tras una pasión que no puede explicar y que está buenísimo para el fútbol. Ahora, el militante político, el sujeto politizado, debe explicarlo, debe explicar por qué su elección política. Debe explicar por qué su mirada, se lo debe explicar al menos a él mismo. La conciencia política y la claridad entre las contradicciones primarias y las contradicciones secundarias hacen bien a la política. Entender las exigencias del concepto, las exigencias del contexto y el mundo de las ideas y su choque permanente hace bien a la política. Que Sergio Massa sea el candidato es una resultante política que debe detener el avance de la derecha, sí, claro, de la ultraderecha. Ahora, hay que madurar que hoy la disputa es entre la derecha y la ultraderecha. ¿Por qué negarlo? En todo caso, preguntémonos, entendamos que esto es así y veamos cómo se cae el futuro. Pero cerrar la discusión, no reflexionarlo, no ayuda. No nos disfracemos de los que no somos, porque tarde o temprano el ropaje se cae. A veces en la vida se elige y a veces en la vida se opta. Apenas parece que vamos a optar. Hoy muchos eligen a Massa por motivos propios y otros tendremos que optar porque lo que está enfrente es un espanto. Todos debemos entendernos y respetarnos. Todos tenemos
un mismo objetivo, pero no somos lo mismo, y no miramos el futuro de la misma manera, y no nos dan igual los instrumentos. Si se cierra esa discusión, se va a hacer un nuevo fracaso político. Si se entiende que de esa discusión hay que construir la unidad, quizás tengamos otro destino. La columna de Fernando Borroni.